Señor le continúe bendiciendo a cada uno. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios para luego entrar en su palabra. Tenemos nuestros rostros. Padre, gracias en este día, cuando tu palabra debe ser expuesta, Señor, en este lugar. Reconocemos que no podríamos ni siquiera hablar tu palabra ni pudiéramos exponerlo, a no ser que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de este instrumento, el cual, Señor, considero inadecuado para exponer tu palabra. No confiamos en nosotros mismos, estamos conscientes, oh Dios, de muchas distracciones en nuestra mente. También mis hermanos que están aquí en este lugar, quiero pedirte por ellos, quienes también escucharán tu palabra. Que tú prospere tu palabra en sus corazones, igualmente en el mundo. Dirígenos pues en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, en esta tarde nosotros vamos a compartir un pensamiento que ha estado en mi mente ya por un tiempo. Y es el siguiente. La obra, cuando hablamos de la obra, estamos hablando de lo que el Señor esté haciendo o está haciendo en esta iglesia, o que el Señor esté haciendo en cualquier lugar específico o dentro de un ministerio específico, porque la obra del Señor es vasta, es amplia, no se limita ni se puede limitar solamente a un solo concepto. Dios nuestro está obrando y está trabajando. El Señor está haciendo su obra. Está haciendo su obra en la iglesia, está haciendo su obra a través de cada uno de nosotros. En esa obra nosotros vamos creciendo, en esa obra nosotros vamos desarrollando y vamos usando todo lo que el Señor nos ha dado para el avance de su obra. De manera que cuando pensemos en la obra, y de eso vamos a hablar, no quiero solamente que lo limitemos a la congregación local, sino que lo veamos como una mente amplia en lo que el Señor está haciendo en diferentes lugares, no solamente aquí en la ciudad de Providence. Cuando decimos la obra del Señor, estamos hablando acerca de todo esto. Hace un tiempo el Señor me permitió conocer a un hombre que ya no está con nosotros. Algunos de ustedes le conocieron. Nosotros somos tal vez el fruto de muchas de las enseñanzas de este hombre. Si menciono su nombre, estoy seguro que este hombre sería un extraño para muchos de ustedes, aunque no dudo que ustedes han conocido hombres como este. El Señor nos dio el privilegio a mí y a otros hermanos aquí en la iglesia de conocer a un hermano llamado Don Ángel Marmo, cual cuando vinimos a los caminos del Señor, sé que otros hermanos han referido también a este nombre. Este hermano fue de mucho aliento para nosotros. Consideramos que en el tiempo que nos tocó vivir con él, no solamente era un anciano, sino que tenía un corazón de pastor, el cual debe ser imitado también por nosotros en este sentido. Ahora, durante los años que conocí a este hombre, le escuché decir palabras como esta: mientras tus manos puedan hacer algo, hazlo. Palabras tales como: esfuérzate y sé muy valiente. Palabras tales como: ni un paso atrás. Y probablemente una palabra que yo diría ha quedado marcada en mi vida y que vuelve una y otra vez y que repercute en mis oídos, son estas palabras: la obra es del Señor. Ahora bien,
Este mensaje no es un mensaje a la memoria de este hermano, ni mucho menos una exaltación personal a la vida de este hermano. El Señor nos libre de tal cosa. Pero debemos reconocer cuando Dios trae y cuando Dios nos permite vivir a nosotros cerca de hombres que aman al Señor. Nosotros ni siquiera somos dignos, tal vez, de mencionar tales hombres, porque no amamos al Señor, tal vez, como estos hombres. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado cerca de hombres así, dignos de imitar, de escuchar su enseñanza, de ponerla en práctica. Ahora, nunca tuve yo la oportunidad de preguntarle al hermano Don Ángel a qué se refería él cuando una y otra vez utilizaba el término "la obra es del Señor", pero a través del ejemplo de su vida, con la manera como este hermano se conducía, era un testimonio fehaciente del concepto que este hermano tenía de lo que era la obra del Señor. Era palpable, se podía ver ciertamente en su vida, ya que su vida cristiana y su ejemplo demostraban y hablaban por sí solos. Es como cuando el libro de Hebreos dice acerca de las obras, es que hacían estos hombres. Ahora, nosotros en esta tarde vamos a considerar este pensamiento que me ha venido consumiendo sinceramente en estas 2 semanas. El Señor trajo esto a mi mente para compartirlo con ustedes y algunos conceptos prácticos en este sentido. Creo, hermanos, que todos nosotros estaremos de acuerdo en esta tarde en que Jesucristo es el Señor de la obra. ¿Habrá alguien aquí que pueda negar tal realidad? Creo que no. Nosotros todos estamos convencidos que Jesucristo es el dueño, el Señor de la obra, la cual es su iglesia. Hablamos de la obra, hablamos de la iglesia, etc. Pero todos nosotros decimos amén a este concepto. Jesucristo es el dueño absoluto de su iglesia. Amén. Muy bien. Una cosa es yo decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Una cosa es aquel hombre decirlo allá afuera, cualquier ministerio vociferado, y otra cosa es ponerlo en práctica. Muy importante esto, porque a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos la persona del Señor Jesucristo. Figuras, mención directa. Hermano, debo decir que nosotros debemos de tener cuidado como iglesia local, porque aquí es que estamos, aquí es donde está la obra. La obra del Señor aquí basta, pero se está desarrollando en este lugar. Debemos de tener cuidado en no cambiar el orden que hasta ahora se ha seguido en las Escrituras. ¿Cuál es? Proyectar al Señor. Desde el comienzo hasta el final. Y nosotros debemos de seguir ese mismo orden hasta el final de nuestro día. Y digo, hermano, con toda sinceridad, ojalá el Señor nos permita a nosotros en todo lo que hagamos, en este lugar, fuera de este lugar, donde sea, no perder este punto de vista. Si en verdad no queremos nosotros ser desechados por Dios en este sentido. Y digo esto, hermano, porque muchos ministerios de hombres, o muchos ministerios de hombres que Dios llamó para servirle, muchos hombres, hermano, no olviden esa palabra, muchos hombres, o muchos proyectos despegaron de esa base, de esa plataforma. Estamos haciendo esto para la gloria del Señor. Estamos haciendo esto para mostrar al Señor. ¿Y sabe qué pasó al pasar los años? Fueron cambiando y transformándose y cambiando la cosa de Dios por pensamiento de hombre. Y llegamos a este día, ¿sabe lo que nosotros decimos? ¿Pero y qué pasó? Sí iban tan bien. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: vosotros ibais bien. ¿Quién os estorbó, Gálatas? Y debo volver a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros.
Ahora, hay un verso que yo quiero plantar en esta tarde en la mente de todos ustedes. Este verso que vamos a leer, hermano, no pertenece a ningún creyente en particular. Este verso no pertenece a ningún grupo cristiano. Este verso no es propiedad de nadie y está en la palabra de Dios. Es más, este verso está puesto allí en la palabra de Dios para que nosotros tengamos una idea de lo que el apóstol Pablo en un momento de su vida, en medio o delante de tantas maravillas en el Señor, Pablo no le quedó más palabra que decir esto. Y hermano, haríamos nosotros bien en entenderlo, absorber este versículo para nosotros, en lo que respecta a la obra del Señor y en todo lo que estas manos, en todo lo que esta cabeza, este pensamiento, este cuerpo, en todo lo que el Señor ponga en nuestra responsabilidad, en todo lo que nosotros seamos parte de, tenerlo siempre presente. Y ese verso se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. El apóstol Pablo, en medio de tratar de entender y conocer cómo Dios hace las cosas, tuvo que decir, y no vamos a entrar en el contexto de este versículo porque estaríamos hablando ya de otro tema, lo voy a dejar al hermano Cuba con el estudio. Pero Pablo dijo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta, hermano, es, ¿cuántas veces se menciona en este versículo Él? Yo conté 3 veces. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la pregunta es, hermano, meditando en este versículo de la palabra de Dios, ¿qué hay para nosotros en ese texto? ¿Qué hay para el hombre? ¿Habrá algo para el hombre? Nada. ¿Cómo que yo estoy haciendo todo esto, o que el hombre está haciendo todo esto para el Señor y para Él nada? Así mismo es. Y mire, si nosotros nos ubicamos ahí y todo lo que hacemos en el Señor lo hacemos con ese concepto bien claro, nos evitaríamos muchos problemas. El problema es que nosotros no nos ubicamos ahí. Este texto podría ser leído en lo que muchos llaman la obra del Señor. Podría ser leído de esta manera. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Te voy a decir, pero no ha cambiado nada. Sí, lo voy a cambiar. Porque de Él, en paréntesis, yo. Para mí mismo. La otra parte. Y por Él, entre paréntesis, yo. Y para Él, entre paréntesis, yo. Es más, a mí me conviene ese texto porque el nombre empieza con Él. O sea, yo podría decir, porque de Elvis, y por Elvis, y para Elvis, son todas las cosas. Ahí yo cuadré bien. Algunos de ustedes tendrían problemas en encajar. ¿Viste esa ventaja en esta tarde? Muy bien. Ahora, no olvidemos esto porque el hombre, yo no veo que tiene nada ahí. ¿Qué hay para mí en este asunto de la obra del Señor? Absolutamente nada. Y muchos hombres todavía no entienden eso. Ahora yo quiero sumarizar este concepto. De modo que podemos decir, hermano, que Jesucristo es el dueño de la obra, pero, y ahí estamos todos de acuerdo, ¿eh? Los hombres que están allá afuera, los ministerios que están allá afuera y todo el mundo que está allá afuera, que dice, el Señor es el dueño de esto. Pero esto no es solamente decirlo, sino también ponerlo en práctica. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta tarde? Después de esa corta introducción, en primer lugar, vamos a ver lo que queremos decir cuando decimos la obra del Señor. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Por qué decimos que la obra del Señor? En segundo lugar, nosotros vamos a ver lo que todos deberíamos entender aquí, que nosotros tenemos un llamado a pertenecer o a formar parte de esa obra. En tercer lugar, hermano, los hombres
que forman parte de esta obra. ¿Qué deben entender ellos? A lo que Dios ha llamado, los que están involucrados. Casi en todo se parece al tres. Y en cuarto lugar, quiero invitarles a todos ustedes a que no olvidemos de quién es la obra. Primer punto, la obra del Señor. ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cuál debería de ser el significado? Yo creo que el mismo nombre lo dice. Aquí no hay que ser un gran exégeta, no hay que ser un gran teólogo para entender que el concepto de que la obra del Señor solamente aplica a esto. Que el Señor Jesucristo es el único dueño de su obra, el único, y que los hombres no son dueños de la obra. Él fue quien inventó, si podríamos así decirlo, quien la creó. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo con Pedro, allí en Mateo 16, 18? El Señor dijo a Pedro sobre esta gran verdad, porque el Señor preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces el Señor le dijo: oh Pedro, esto no te va a revelar ni sangre ni carne, sino mi Padre Dios que está en los cielos. Y el Señor le dice en este versículo 18 del capítulo 16 de Mateo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta verdad, sobre esta revelación, no como algunos dicen, tienen otro concepto allá afuera, sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay un concepto bien claro, lo pueden subrayar. ¿Cómo dice aquí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? El Señor. Ahora, ¿y por qué los hombres se quieren coger la iglesia para ellos y del Señor? Es que ellos no se dan cuenta, porque Satanás lo tiene cegado completamente a muchos hombres allá afuera. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos la obra del Señor? Estamos diciendo que Cristo es la cabeza. No hay ninguna cabeza aquí en la tierra. El Papa no es la cabeza. Yo no soy la cabeza, usted no es la cabeza. Por más grande que sea un ministerio allá afuera, ese hombre debe cuidarse de no ser la cabeza. Ese hombre tiene una igualdad, igual que los demás, aunque tal vez tenga un llamado específico a desarrollar una obra específica, un llamado conforme al Señor y nada más. Pero estamos diciendo que Cristo es la cabeza, que Él es la única autoridad, el único que tiene preeminencia, y que tal preeminencia no es el hombre. En capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 23, el Señor hablando allí acerca de este misterio de el hombre y la mujer, el marido y la mujer, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces sabemos que la obra del Señor, sabemos que Él tiene la preeminencia, es un invento de Él, fue el que la creó, sabemos que Él es la cabeza de esta obra. Colosenses 1:18 apoya lo que estamos diciendo. La palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo escribió Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién debe tener la preeminencia en la iglesia? El Señor. Pero no el señor Elvis, no el señor fulano de tal, no el señor aquel, no. Escucha bien, que Cristo tenga la preeminencia en todo. Amén. El Señor me ha dado algo, me ha hecho un llamado a un ministerio que es parte de su obra. Porque el Señor llama a diferentes cosas. Yo lo pude haber iniciado, le puedo dar continuidad, pero ¿de quién es eso? De Cristo. Y si yo no estoy dispuesto, no solamente decirlo con la boca de Cristo, sino ponerlo en práctica. Y va a haber tiempo para poner esto en práctica en la vida cristiana. Bueno,
solamente decirlo con la boca. Cristo tiene la preeminencia en todo esto. Cuando hablamos de que la obra del Señor, nos estamos refiriendo a que todos nosotros estamos llamados a proyectar en nosotros, hermano. Estamos llamados a proyectar en nosotros. Cada creyente está llamado a proyectar en él. Y que la gente pueda ver a Cristo a través de esa persona. Amén. Que lo pueda ver. Ahora, no solo en palabras, enfatizo, sino en hecho. Desde el liderazgo de una iglesia, desde el liderazgo de un ministerio, desde una responsabilidad X, desde cualquier cosa que el Señor te haya llamado a ti, a mí, a otros. Si ese hombre entiende que Cristo es el dueño y que Él tiene la preeminencia, que Él es autoritario en esto, Él no se proyecta a sí mismo, sino que Él proyecta a Cristo a través de Él, como un instrumento. Pero muchas veces olvidamos esto. ¿Saben qué he pensado, hermano, en esta semana? Juan el Bautista es un ejemplo claro para nosotros. Yo he dejado de pensar en esta semana acerca de Juan. Cuando a Juan se le habló del Señor, de lo que Él estaba haciendo, y aquellos hombres fueron a hablar con Juan, en Juan 3:30, Juan cree eso es, pero que yo mismo. ¿Qué significa esto en nosotros? Que en mi vida, y yo tengo un llamado de proyectar al Señor en mí, el Señor debe crecer en tal manera y que yo, Elvis, me aplaque y que no sea yo más yo, sino que sea el Señor a través de mí. Y que los demás puedan ver ese testimonio, que los demás puedan ser impactados. Pero ¿qué es lo que tenemos en realidad en el día de hoy? En realidad lo que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿sabes lo que es? Hombres que su yo está proyectado y usan el nombre de Cristo y la imagen de Cristo para escudarse detrás de Él. ¿Es este ministerio de Cristo? Sí, aquí está el escudo de Cristo. Cuando ya la pregunta no está, o detrás de ese escudo, ese hombre no decide conforme a Cristo ni conforme a la palabra de Cristo hablar, sino que decide conforme a Él. Porque en realidad eso no es de Cristo, eso es de Él. ¿Pudo haber sido de Cristo al principio? Sí, mucha gente le pagó bien de esa plataforma. El problema va a ser el aterrizaje. Cuando nosotros tengamos que venir delante del Señor un día, el Señor nuestras obras van a ser probadas. Hermanos, debemos de tener cuidado nosotros en todo lo que hacemos dentro de la obra, fuera de la obra, otros hombres hacen o cualquier cosa que hagamos. Debemos de pensar solamente cómo engrandecer el nombre del Señor en eso que estamos haciendo. De lo contrario, hermanos, vamos a tener un aterrizaje que será una tragedia. Una tragedia. Hay muchos ministerios que no pueden aterrizar desde el mismo lugar que despegaron. Hay muchas iglesias que no pueden hacer lo mismo. Y es fácil, hermano, olvidarse. Con tantas cosas que están pasando en el día de hoy, tantas cosas que se quieren ver en la iglesia, tantas cosas que son populares, tantas cosas que están entrando y se están infiltrando dentro de la iglesia, es fácil uno dejarse llevar de eso. Hermano, por eso es importante que nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Yo les digo, cuando no hay conocimiento de la palabra, el enemigo viene y engaña hasta el más sabio dentro de la iglesia, o al que se cree más sabio dentro de la iglesia. Hoy más que nunca nosotros debemos de preguntarnos si todo lo que está tomando parte dentro de la obra del Señor es bíblico. Es bíblico. Algunos dicen, no hay nada de malo en eso. Es una sola cosita nada más. Sí, bueno, ¿sabe qué? No conviene. Bueno, es que hay muchos, son muy extremistas. Es que, bueno, pero aquel lo hace y aquel le da resultado y mira. Pero ¿qué dice el texto? De Romanos 11:36. Porque de Él. Oye, si es para Él, ¿por qué están los hombres inventando tanto?
¿Alguna vez le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que se haga esto? Esa es una buena actitud, porque decimos que es de Él, y por Él, y para Él. ¿Y saben qué? En esos conceptos nos movemos y podríamos estar pensando que lo estamos haciendo ciertamente para el Señor. Hermano, también debemos recordar el concepto del apóstol Pablo cuando llamó a los ancianos de Mileto a Éfeso. Por allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo les dijo a estos ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿de quién es la iglesia del Señor? La cual Él ganó por su propia sangre. Ni los líderes de la iglesia, ni un hermano, ni nadie encargado del ministerio de la obra del Señor, nada. Ese no derramó ni una gota de sangre. Cristo derramó su sangre y Él fue quien compró a la iglesia con su sangre. Ahora, dice Pablo claramente, la iglesia del Señor en este pasaje. La iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué pregunta deberíamos hacer? ¿De qué Señor? Deberíamos hacer esa pregunta. A nosotros mismos en esta iglesia deberíamos de hacer esa pregunta. Cuando nosotros decimos aquí en esta iglesia, la iglesia del Señor, esta obra del Señor, nosotros deberíamos de preguntarnos ahí debajo, ¿cuál Señor? Porque hay muchos Señor. Yo, el hermano tal. ¿De qué Señor estamos hablando aquí? ¿De Cristo? Entonces, si estamos diciendo que la iglesia del Señor, tenemos que volver a ese versículo. Por Él, como dice, de Él, por Él y para Él. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, siempre debemos estar realizando esto. Nosotros como iglesia deberíamos estar preguntando al Señor, Señor, ¿y cómo tú quieres? Si decimos que la obra es tuya, si estamos hablando de que la obra del Señor, y eso tiene un significado que tal vez nosotros no vamos a poder, solamente la superficie estamos tocando. Señor, ¿cómo tú lo quieres? ¿Cómo tú quieres el servicio? ¿Cómo tú quieres que esto funcione? Porque óigame, a veces nosotros cuando decimos, vamos a hacer la obra del Señor, pensamos también cómo se ha hecho en otro lado. Y a veces nosotros ignoramos que Dios tiene, que van a haber condiciones que van a cambiar, pero lo bíblico no va a cambiar. Hermanos, si nosotros empezamos a torcer las escrituras, si nosotros empezamos a desviarnos de ese concepto, de que la obra es ciertamente de Él, y por Él y para Él, y que todo, para que Él sea, para que de Él sea la gloria, y que no hay espacio, ni siquiera una levita pequeña, nada, tendríamos el cuidado, y muchos hombres debieron haber tenido ese cuidado, y por eso tal vez se ven muchos fracasos. Es decir, hermano, que podríamos estar, ya para concluir con ese punto, podríamos estar, hermano, como aquellos hombres que el Señor dice en el capítulo 7 del libro de Mateo, pasaje bien conocido, no tenemos ni siquiera que buscarlo, versículo 21 al 23, que el Señor dice en ese pasaje que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor dice que Él les va a decir aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es probable, hermano, que esta iglesia local aquí en Providence nunca sea conocida por el Señor, si no tiene en cuenta estos principios. Es probable que aquella iglesia, aquel ministerio, aquello que se está desarrollando, el Señor nunca lo haya probado, nunca lo conozca, nunca, y aquel día, oigan, podríamos haber hecho muchas cosas, pero aquel día nos vamos a encontrar con la palabra del Señor, nunca os conocí. Hermano, yo no quisiera perder el tiempo. Yo no quisiera estar involucrado en algo. ¿Cómo se siente usted cuando ha trabajado todo un día y llega al final y le dice, mira, eso no es lo que yo quería? A mí me ha pasado eso en mi trabajo. En el trabajo, tengo que especificar cuál trabajo tengo, porque tengo dos. Pero en el trabajo de la mañana, recuerdo que una vez mi jefe me dijo, y vamos a hacer esto, y yo quiero que lo haga así y así y así. Entonces, yo dije, seguro. Y me fajé todo un día y lo hice bien, dentro de mi concepto. Cuando lo presenté,
Él nada más miró y me dijo, esto no era lo que yo quería. Si tú por lo menos me hubieses escuchado mejor, si tú hubieses estado atento a mis indicaciones, si tú hubieses leído el email que yo te mandé con los detalles específicos de lo que yo quería, si tú hubieses prestado, te hubiese detenido detalladamente a ver, no hubiese invertido tanto tiempo innecesario en hacer algo que era tan simple. Hermano, cuando yo regreso a mi oficina, que me pongo a pensar en lo que hice y todo aquello que hice, me di cuenta que lo que él me pidió fue tan simple, pero que yo lo compliqué. Lo compliqué de tal manera que se perdió la objetividad, la mira, la meta, y así mismo pasa con la iglesia en el día de hoy. Es triste, hermano, cuando uno termina algo y a uno le dicen, eso no era lo que yo quería. De manera que trabajaste en vano. Eso es muy importante, hermano, que nosotros prestemos atención si queremos definir eso. Segundo punto, nuestro llamado a formar parte de esta obra. En este punto vamos a ser más breves. Hermano, yo no tengo la menor duda, de que el Señor junta y llama personas a una iglesia local para trabajar, para ser parte de lo que el Señor está haciendo allí. ¿Saben por qué? Porque la obra del Señor se compone de diferentes miembros con diferentes capacidades. El Espíritu Santo de Dios llama a personas a formar parte de esta obra, mis hermanos, que Él quiere hacer. Y sabe que la obra del Señor sí, pero el Espíritu Santo de Dios te capacita a ti con uno o varios dones para ponerlo en funcionamiento. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Entonces, nosotros que estamos aquí sentados, deberíamos preguntar si verdaderamente hemos identificado que en la obra del Señor hay mucha necesidad. A veces algunos piensan que servir al Señor solamente es el púlpito. Hay otros que piensan que servir al Señor es algo visible. Pero hermano, tal vez las cosas más poderosas que se hacen dentro de la iglesia no son las que se ven. Es muy probable que en aquel día nosotros estemos sorprendidos cuando veamos lo que otros en el Señor van a recibir del Señor, palabra, complemento del Señor. Óigame, y nosotros vamos a estar asombrados. Por eso, hermano, nuestro llamado a formar parte de esta obra es sumamente importante. El Espíritu Santo de Dios trabaja en la iglesia, coloca allí en aquel lugar. Hermanos, yo quiero recordarles a ustedes que nuestra labor dentro de esta obra, donde el Señor nos llama, es ser fiel al Señor. Amén. Y si no hay fidelidad, mire, si Dios no ve que somos fieles, ¿pondría usted a una persona que no es fiel como parte de algo? No. Yo le voy a decir algo. A veces nosotros pensamos que lo que tiene que ver con el ministerio es para cualquiera. Déjeme decirle algo. Hermano, Dios está en serio, el Señor está en serio en lo que es su obra. Y cuando el Señor te va a colocar a ti, te pone como parte de la obra que Él tiene en algún lugar específico, debe haber en tu vida algo. Debe haber una identidad. Debe haber tu cuenta con Dios está arreglada. Debe haber algo. Porque no cualquiera puede tocar las cosas del Señor. Entonces, esto me recuerda, hermanos, porque los resultados podrían ser desastrosos dentro de cualquier ministerio en este sentido. Ahora, el Señor dio a cada uno lo suyo en su ministerio, ¿verdad que sí? ¿Cuánto creemos eso? El Señor no mandó a todos a predicar, no mandó a todos a enseñar, no mandó a todos a hacer la misma cosa. Qué bueno que en la obra del Señor hay personas que el Señor ha llamado a hacer labor, ciertas labores que no podemos hacer. ¿Saben por qué Dios ha tomado de aquí abajo una persona para hacer algo, de aquí otra para hacer algo? Yo lo veo a veces en mi mente, como si el Señor tuviera una estantería. Y Él toma de aquí, toma de allí, y nosotros nos quedamos con la boca abierta y nosotros decimos, ¡wow! Mira lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué? ¿Para qué es esto? Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A esa es la gloria. Nosotros nada más tengamos que decir,
como decía ciertamente aquel pueblo que no sabemos si conocía al Señor en el libro de los Hechos, cuando veían todo lo que el Señor estaba haciendo, ellos glorificaban a Dios. Nosotros vamos a decir: Señor, gloria sea tu nombre. Qué bueno que estás haciendo esta obra en este lugar. Ahora, debe haber en nosotros, hermano, el deseo de que queramos servir y ser parte de esta obra. No como yo quiero. Hermano, yo, si pudiera jurar, le dijera que a mí me gustaría que el Señor me diera una voz para cantar, para ponerle un fin a todo esto que pasa en esta iglesia muchas veces, cuando damos pena hasta cantando en el servicio de adoración. Y mira, yo voy a decir una cosa: si yo canto, ustedes van a tener que orar para que yo me vaya. Por eso el Señor me tiene aquí donde estoy. No puedo ni siquiera entonar una nota solo, pero canto mejor que muchos de ustedes cuando estoy solo. Cuando estoy solo voy en mi carro cantando. Bueno, ahora nosotros deberíamos decir: Señor, habla, que tu siervo oye, estoy aquí. Úsame como tú quieras. En lo que tú quieras, Señor, úsame, pero no es como yo quiero. Siempre recuerdo la historia de un hermano dentro de la iglesia, en los tiempos de Spurgeon, que tenía Spurgeon asediado, porque él deseaba y quería ser un predicador. Y tenía tal celo en su corazón, porque el celo a veces nos consume, hermano. Si de repente viene cualquier hermano y lo hace mejor que nosotros, a veces como que, wow, yo con tantos años aquí, este llegó ahora, y mira, ya me está cogiendo milla. Y hay otro que Satanás lo puya y le dice: secretéale a tal hermano que le están cogiendo adelante. Oiga, pero pareciera ser que nosotros estudiamos una carrera compitiendo. ¿Pero de quién es la obra? El Señor. ¿Y por qué yo debo ponerme celoso si el Señor le dio a usted un don que no me dio a mí? Allá usted hizo un don, pero úsalo para el Señor. Mucho cuidado, que yo siempre pienso que el Señor tiene una escopeta disparando. Y por eso que hay mucha gente que están así y después están así. ¿Por qué? Porque se creen muchas cosas. Ahora, habla, que tu siervo oye. No como yo quiero ser usado. Pues yo puedo querer algo. Volviendo a la historia, quería que Spurgeon lo pusiera en la lista pública. Y Spurgeon le dijo: además, el día tal te toca. Y cuando él subió, abrió su Biblia, y había más de 500 ojos sobre él. Y aquel hombre se impresionó cuando vio todos esos ojos. Y él le salió la siguiente palabra y dijo: hermanos, si alguno de ustedes cree que es fácil subirse aquí arriba, yo les reto que lo haga. Cerró su Biblia y se bajó del pollo. El pollo dice que fue uno de los mejores creyentes trabajando en esa obra después de él. Pero mientras esa experiencia no pasó en su vida, eso lo tenía consumiéndolo por dentro. Hermanos, tengamos cuidado, somos parte de esta obra, sí, debemos ser parte de la obra del Señor, pero hay que cuidar lo que hay aquí. Usted no cuida lo que hay aquí. Mire, Satanás se encarga. Cuando yo oigo a alguien que pueda decir: gracias a Dios que no he escuchado eso en ningún hermano de esta iglesia, pero cuando escucho, pero le están cogiendo adelante, mira, este que llegó ahora, mira, ese señor, no, aquí. Hermano, ¿quién quiere predicar? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere? No, la gente dice: no, después, no. Al hermano Manuel le dice: más tarde, un mes después, no, tú sabes que hay que ponerme lejos, porque hay que, no, pero todo está abierto aquí. Ahora la obra del Señor, hermano. Ahora, debe haber en nosotros un espíritu de colaboración para que la obra del Señor avance. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Si un hermano, Dios quiere hacer algo con él aquí, y no choca con la palabra de Dios, y oramos, y eso es lo que Dios quiere, y venimos aquí de Él y por Él y para Él, los principios que están ahí, ¿qué decimos nosotros? Hermano, aunque yo no vea lo que tú estás mirando, amén por Él. Entonces yo me voy a sumar, pero yo no me voy a poner aquí como un general y voy a decir: espérate, ahora Dios tiene que hablarme a mí. Vamos a ver qué es lo que hay en la intención también, qué es lo que hay en el corazón de ese individuo, de esa persona. Debe haber un espíritu de colaboración. Ese es el punto, hermano, los hombres que forman parte de esta obra. Hermanos, sabemos que la obra del Señor, siendo que somos parte de esta obra,
podría haber en nosotros la tendencia, tal vez, de esos hombres que forman parte de esta obra, de que ellos mismos se eleven por lo que están haciendo. Que si el Señor les dio un don, una habilidad, el Señor les dio algo para hacer en su obra, pues ese hermano se pueda sentir más inflado que el otro. Y lo peor del caso es que podrían haber otros hermanos que estén empujando a ese hermano hacia el precipicio poco a poco. Empiezan a decirle, si tú no lo haces, no queda bien. Oh, tú eres el único que puede hacerlo. Hermano, déjeme decirle que los únicos no están en el ministerio. Cuando el Señor que ama su obra, que dio la vida por su obra, y un hombre, porque ¿qué es lo que somos nosotros, hermano? ¿Sabe lo que es el hombre? El hombre no es más que un instrumento sucio, mediocre e inútil que Dios ha capacitado para su gloria y para su honra. No hay un espacio entre Él y el Señor, no hay gloria personal, no hay nada entre Él y el Señor. Pero el Señor le usa. Y saben que los hombres deben ocupar el lugar dentro de la obra que Dios le ha asignado. No pretender ser lo que Dios no te ha asignado. Nosotros como iglesia debemos entender eso. Allá afuera, si muchos hombres entendieran eso. A veces nosotros pensamos en el ministerio como que si esto fuera algo nuestro. Si yo tengo esto que está aquí, yo vengo aquí, de aquí yo controlo algo, lo que sea. Cada vez que se me acerca alguien para allá, para allá, para allá, nada. A veces en el ministerio sucede que los hombres piensan como que eso es de ellos, ese es su territorio. Pero un día, cuando la muerte llega, cuando esos hombres se van, la gente se levanta y dice, ¿y ahora quién va a hacer esto? Pero no debe suceder así en la obra. Cuando Moisés se iba, ¿sabe lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a Josué? Anímame a entrar. Hermano, nosotros tenemos que animar, tenemos que insistir, no nos vamos a cansar. Tenemos que animar, tenemos que insistir. La obra del Señor, tenemos que motivar. Debemos ser diligentes en hacer esto. Y usted que recibe el estímulo y el ánimo, usted tiene que agarrar el toro por los cuernos también. Déjeme decir una cosa. Es probable que tú estés rehuyendo. Y déjame decirte una cosa, es una oportunidad que tú pierdes. Porque si hay una cosa que nosotros debemos entender, es lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios 1:12. Quiero decir, Pablo decía a la iglesia de Corintios, ciertamente nosotros somos servidores de Cristo. Y Pablo tenía este concepto bien claro, según lo que a cada uno dio el Señor. Pero Pablo preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Tenía este concepto bien claro. Entonces, la obra, hermano, Pablo decía, somos servidores a través de los cuales vosotros habéis creído. Cuando los hombres no se elevan ellos mismos, otros lo elevan. Estamos concluyendo en un minuto más. Dice, escribí, hermano, algo aquí que quiero leerle a ustedes. La pregunta es, ¿qué son los hombres? Los hombres que forman parte, los hombres que están en el ministerio, ¿qué son? Tú, yo, ¿qué somos? Somos instrumentos que el Señor capacita para su obra. Amén, ¿verdad? Creo que somos nosotros. Servidores por medio de los cuales el Señor hará su obra. Amén. Amén. Y servidor viene a decir algo. Ahora, instrumento necesario, pero no imprescindibles. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Soy yo necesario? Sí. ¿Soy imprescindible? Van a venir otra gente. Por eso debemos tener cuidado. Y debería tener cuidado aquellos y todos que nos van a reemplazar. Y si usted cree que hicimos la cosa mejor, lo que viene hará mejor que nosotros. Para que nuestra memoria quede sepultada en el polvo y la gente no tenga más memoria de nosotros. Pero sí van a recordar un nombre, el Señor. Y esto es sumamente importante. Los instrumentos bajo la gracia de Dios, eso es lo que es el hombre, sin la cual este hombre vendría a ser una gran decepción. Hermanos, somos siervos y los discípulos llegaron
En Lucas 17:10, el Señor le dijo a ellos: así también vosotros, cuando vayáis cuando hayáis hecho todo lo que os he dicho, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Ahora nosotros en este concepto de los hombres debemos entender, hermano, en el lugar que el hombre ha sido colocado. Pablo decía a los corintios: somos colaboradores. Somos colaboradores de Dios. En 1 Corintios 4:1 el apóstol Pablo decía: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Más nada, punto y aparte. Ahora nosotros no debemos de gloriar. El apóstol Pablo le dijo a esta iglesia de Corintios, ustedes recuerdan, 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ahora, hermano, ¿no hay nada para los hombres? Hay alguna cosita. Por ejemplo, debemos de hacer algo con los hombres que sirven al Señor. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, ustedes que estuvieron leyendo a Filipenses, que creemos que mandó la carta con Epafrodito, Pablo decía, dando testimonio, esta instrucción, en Filipenses 2:29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Entonces a los hombres que sirven al Señor hay que estimar, hay que orar por ellos. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En Hebreos 13:17 el escritor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero óigame bien, tener en alta estima no es hacer un altar de ellos. Escuchar personas hablar de otros, como si hubiera tal adoración hacia ese individuo de una manera, y a veces no se dan cuenta. Y nosotros debemos, nosotros debemos tener cuidado, porque podríamos desarrollar cierta cosa por estos hombres, instrumentos, para gloria y honra a nuestro Dios. Por último, hermano, una palabrita para terminar. Y esta va a ser la conclusión. No olvidemos de quién es la obra. ¿De quién es la obra? Del Señor. ¿Eso es solamente algo que podemos decir o tenemos que probarlo con hechos? Tenemos que probarlo con hechos. Ahora el Señor es de Él. Él la compró con su sangre, ¿verdad? Él derramó su sangre por ella. Él da el crecimiento dentro de la iglesia. Pero hay una cosa que nosotros debemos de hacer. Debemos de ser diligentes en la obra. Debemos, si tenemos que traer una palabra de ánimo, de exhortación, hermano, hacerlo. Si tenemos que animarlo, si tenemos que ayudarlo, si tenemos que orar, mire, debemos no de adoptar una actitud pasiva, sino activa. Desde los líderes de la iglesia hasta todos nosotros. Eso está dentro del ministerio. No perdiendo la objetividad, ciertamente, de que nosotros somos solo instrumentos, los cuales el Señor ha limpiado, y que tenemos este gran privilegio de servir a la obra del Señor, porque es un privilegio. Ahora me preguntarán, ¿pero para quién el trabajo? El trabajo es para el Señor. Pero ¿por qué a mí no se me reconoce muchas veces? Porque los hombres, aunque la palabra de Dios dice reconocer a los que trabajan entre nosotros, a veces se nos olvida. ¿Pero qué quieres tú? ¿El reconocimiento del Señor o el de los hombres? Yo te garantizo que el del Señor dura más. Porque los mismos hombres que te pueden reconocer hoy, te van a dar una patada mañana. Pero el Señor, oíme bien, el reconocimiento del Señor es maravilloso. Con esto, hermano, quiero concluir. Más cosas que decir por el tiempo, pero damos gracias al Señor, hermano, y la obra es del Señor. Y hermanos, si el Señor está haciendo un trabajo en este lugar, y yo creo que sí, usted cree que sí, hermano, tengamos, hermano, este concepto bien claro, de que la obra del Señor no es cualquier cosa, es un asunto serio, y tiene que ver mucho con
la actitud de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad. Prospera grandemente en nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.